Bien, como ven, estimados alumnos, hoy día toca hablar de dos clases de seres vivos, los virus y las bacterias. Entonces, empecemos con los virus. ¿Ya? ¿Qué son los virus? ¿Cómo definimos a esta entidad que existe en este planeta donde vivimos llamado virus? Uno de los cuales nos está causando un dolor de cabeza terrible, ¿no? Ha causado una pandemia. Pandemia es cuando una enfermedad supera todos los límites y se extiende por todo el planeta. Eso es una pandemia. Cuando una enfermedad se extiende en una región geográfica, es una epidemia. Esto es, este problema con el COVID-19, el SARS-CoV-2, es más que una epidemia, es una pandemia, ¿no? Ha alterado todo el planeta. Bueno, es un ejemplo de la importancia que tienen estas entidades que existen llamadas virus. Pero vamos a definirlo, ¿no? ¿Qué es un virus? Los libros de biología definen virus de la siguiente manera. Es una entidad genética. Los virus son entidades genéticas constituidas por dos clases de macromoléculas, ácido nucleico y proteínas. Esa es la definición de virus. Son entidades genéticas que están constituidas por dos clases de macromoléculas, ácido nucleico y proteínas. Esa es la definición. ¿Por qué no le llamo organismo? Es un organismo. ¿Por qué no digo eso? Porque no lo es. Los biólogos llamamos organismos a los seres vivos y los virus, por muchos, no son considerados seres vivos. Porque no tienen todas las características que hemos señalado en la clase anterior respecto a los seres vivos, a saber, movimiento, irritabilidad, crecimiento, metabolismo, reproducción. No, no tienen. Pero tienen una de las cualidades más esenciales de los seres vivos. Los virus, como todos los seres vivos, portan información genética, obedecen a un programa genético. Entonces los virus sí tienen organización específica. Y eso es lo que tenemos todos los seres vivos, organización específica. Porque estamos construidos mediante un programa llamado genoma. Cuando acá al lado derecho ven ustedes varios ejemplos de virus. Nosotros le llamamos partículas virales. Este de acá es un dibujo que se ha hecho a partir de una microfotografía electrónica, tomada con microscopio electrónico, del adenovirus, el que produce la papera. Acá tenemos el virus de la gripe. Acá tenemos el virus del mosaico del tabaco, que infecta al tabaco. Y acá tenemos una partícula viral, un virus que infecta a Escherichia coli o a las bacterias. ¿Ya? Entonces, y cuando vean ustedes un virus de la influenza, y otro, son igualitos. Porque todos responden a su programa genético, a su genoma. Así como un ser humano es muy parecido, casi idéntico a otro ser humano y a otro ser humano, o un perro a otro perro, o un elefante a otro elefante, los virus también tienen eso. Por eso es que hay una controversia. Muchos investigadores afirman que por esa razón los virus deben ser considerados seres vivos. Pero hay otro grupo que discrepan. No, porque no tienen metabolismo, porque no se reproducen ni sexual ni asexualmente, porque no crecen como los seres vivos, porque no responden a estímulos. Entonces hay una controversia. Son entidades controversiales. ¿Ya? ¿De acuerdo, muchachos? Estamos llegando a ustedes. ¿Un comprendido, por favor, estimados alumnos? Please, cualquiera de ustedes. Sí, profesor. Ok, muy amable. Entonces, ya definimos lo que es un virus. Entidad genética constituida por dos clases de macromoléculas. Ácido nucleico y proteína. Miren, ¿por qué digo ácido nucleico en singular?
porque los virus tienen o ARN o ADN. Nunca hemos encontrado hasta la fecha un virus que tenga los dos tipos de ácido nucleico. No, o tiene ADN o tiene ARN. Por eso es que hay una primera clasificación de los virus en base al tipo de ácido nucleico que presentan. Los virus que presentan ADN le llamamos virus ADN o DNA virus, DNA virus, en inglés, ¿no? Pero en castellano es virus ADN. Ejemplos de virus ADN, el virus que produce la viruela, la varicela zóster, el herpes, la hepatitis B, ¿no? Y otros, en vez de ADN, tienen ARN. En ARN guardan su información genética. Le llamamos virus ARN. Ejemplo, el virus de la gripe, de la fiebre amarilla, de la rubiola, de la hepatitis A, de la hepatitis C, de la rabia. El COVID-19, este que está produciendo la pandemia, es un ARN virus. Un virus ARN, ¿no? El VIH es un virus ARN también, por ejemplo. Como esta molécula es muy importante para los virus y para todos los seres vivos, tiene que estar protegida de los factores ambientales que la pueden dañar. Entonces, esa molécula de ácido nucleico está cubierta de proteínas, ¿ya? Cada una de estas circulitos que nos han dibujado en este esquema representa una clase de proteína, ¿ya? Los biólogos, los virólogos, que son los que estudian a los virus, los especialistas, ¿no? Biólogos especialistas en virus, los virólogos, a las proteínas que forman esta cubierta de los virus le llaman capsómeros. Bien. Y estos negritos también son capsómeros. Entonces, el conjunto de capsómeros forman lo que los biólogos llamamos la cápside viral. ¿Ya? Entonces, una partícula viral, cualquiera de estas que están al lado derecho, son nucleocápsides. Nucleocápsides. ¿Por qué ese nombre de nucleocápside? Porque núcleo es por el ácido nucleico y cápside por la cubierta de proteínas. Entonces, a estas estructuras que estamos viendo a la derecha le podemos llamar partículas virales o nucleocápsides. Los biólogos también usamos otro término para referirnos a las partículas virales o nucleocápsides, viriones. V-I-O-R-I-O-N, virión. Viriones, partículas virales o nucleocápside. Bien. Aparte de ello, hay virus, algunos, muy pocos, que aparte de tener esta cubierta de proteínas, tienen una membrana. Esta de acá, ven, acá dice, ¿dónde está? Esta envoltura de color celeste y rosado, es gruesita. Es una membrana lipoproteica, como la que envuelve, como la que envuelve a cualquier célula. Es una membrana plasmática. Pero eso no está codificado en el genoma del virus. Esta envoltura, este virus se la robó a la célula que infectó. Al momento de salir de la célula, le arrancó un pedazo de membrana y se la puso. Y para sentirse dueño de ese pedazo de membrana, le puso estos capsómeros negritos. Para decir, esta membrana es mía, pero en realidad no la es. A estos virus que presentan envoltura o membrana, le llamamos virus envueltos o virus complejos. Ejemplo, el virus de la gripe es un virus con membrana. El COVID-19, no estoy seguro, ¿no? Pero, por ejemplo, el VIH sí es un virus con membrana. Creo que el COVID también, es un virus con membrana, ¿ya? Y hay otros virus que no presentan esta membrana, como este de acá, por ejemplo, que es el virus del adenovirus. A esto le llamamos virus desnudos. Entonces vamos aprendiendo, De acuerdo al tipo de ácido nucleico hay dos clases de virus ADN y virus ARN. De acuerdo a si presentan envoltura o no presentan envoltura, virus desnudos y virus envueltos.
¿Qué otra característica debo señalar respecto de estas entidades tan apasionantes, tan curiosas, tan asombrosas, llamadas virus? Su tamaño. Son súper recontra chiquititos. Muy, muy, muy chiquitos. Más chiquitos, mucho más chiquitos que una célula. Las células más pequeñas que conocemos pertenecen a las bacterias. Y los virus son miles de veces más pequeños que una bacteria. Entonces ahí se presenta una dificultad para estudiarlos, ¿no? Nosotros no tuvimos conciencia de la existencia de estas entidades hasta recién el siglo pasado, siglo XX. A fines del siglo XIX hubo un virólogo ruso, un investigador, un biólogo ruso, que ya sospechaba la existencia de estas entidades, sospechaba. Había muchas evidencias de que había algo más pequeño que las bacterias, pero no lo había podido comprobar, decir, este es. Fue recién en las primeras décadas, años veintitantos, ¿no? 1920 y tantos del siglo pasado, que un biólogo norteamericano, estudiando una enfermedad del tabaco, descubre al virus que produce esa enfermedad en esta planta del tabaco. Descubre al virus del mosaico del tabaco. ¿Y por qué este investigador pudo hacer eso? Porque ya a principios del siglo pasado habíamos creado, habíamos inventado el microscopio electrónico. Justamente con esa poderosa herramienta es que este investigador pudo ver por primera vez la partícula viral que produce la enfermedad al tabaco, llamado mosaico del tabaco. ¿Y por qué antes no habíamos podido ver? Porque no había microscopios electrónicos. Los microscopios que usan haces de luz, los llamamos microscopios ópticos, no pueden permitirnos ver un virus. Están fuera del poder resolutivo del microscopio óptico. Cuando creamos un microscopio que reemplaza el haz de luz por un haz de electrones, ya pudimos ver por primera vez a estas entidades. Nace un nuevo dominio de la virología, la virología, desde aquel entonces. ¿Qué otra característica importante tienen estas entidades que comparten con nosotros este planeta? Son infecciosos, son parásitos celulares obligados. O sea, los virus no pueden perpetuarse en el tiempo, no pueden permanecer, se habrían extinguido hace un montón de tiempo si no hubieran adquirido la capacidad de infectar células. O sea, meterse dentro de una célula para aprovechar el aparato metabólico de esa célula y multiplicarse, replicarse, formar nuevas partículas virales similares a la que da origen a esto. O sea, perpetuar su genoma. Esa es otra característica sumamente importante. Son entidades parásitas obligadas. No sé si ustedes me entienden qué quiero decir con el término parásitos. La parasitosis es una relación en la cual un organismo vive a expensas de otro, lo parasita. A este organismo se le llama parásito. Un ejemplo palpable para cualquiera de ustedes. Una lombriz intestinal es un parásito. Logra meterse al intestino de un ser humano y ahí se queda, parasitando a esa persona. Lo que la persona come le sirve al gusano para vivir. Es un parásito. Bueno, los virus parasitan células. Y no solamente la parasitan para replicarse, sino la matan. Terminan lisando. Así, ese término usamos los biólogos para decir que una célula se revienta, se le rompen la membrana, las cubiertas, y la célula muere.
Entonces, de ahí nace la importancia de estas entidades. Como todos los virus infectan células para aprovecharse de ellas y matarlas, entonces los virus están asociados a enfermedades. Por eso ven ustedes el nombre de los virus, ¿no? Virus de la viruela, virus del herpes, virus de la gripe. Los virus producen enfermedades. No solamente en el hombre, en todos los seres vivos, animales, plantas, hongos, bacterias. Y acá hay una pregunta que yo les voy a hacer y va a ser bien interesante que ustedes mismos la respondan y nos lleven al conocimiento. Ahí va la pregunta, muchachos. ¿Cuán antiguos son los virus? ¿Desde cuándo existen los virus? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuándo creen ustedes que aparecieron los virus? Cualquiera de ustedes respóndame, por favor. Catherine, Fabiola, qué lástima que no puedan manejar sus nombres. Manuel, Fernando, Kevin, Roger, no sé cómo se llaman ustedes. Por favor, uno de ustedes, respóndame la pregunta. Desde que se originaron las primeras células, quizá. Mucho antes, mi querido, ¿cómo te llamas? Marcos. Marcos. Mucho antes. Los virus aparecieron juntamente con la vida en este planeta. En este planeta han habido muchos intentos de constituir seres vivientes. Muchos intentos se quedaron en el camino. Porque se cumple lo que determinó Darwin, ¿no? Lucha por la supervivencia. Sobreviven los más aptos. Los ineficientes se van relegando y van desapareciendo. Muchas propuestas de vida quedaron en el camino. Subsistieron las más competentes, las más eficaces. Dentro de ellas los organismos que lograron formar células. Pero los virus iban por ahí. Entonces los virus idearon, bueno, ellos no piensan, ¿no? Pero probaron una alternativa. Meterse dentro de la célula, infectarlas. Aprovechar el mecanismo metabólico de la célula para replicarse. Y eso lo han venido haciendo desde aquel entonces hasta la fecha. Pucha, yo si fuera su profesor personal le pondría nota, si me responden esto, 20 de hecho. Ese hecho que les estoy comentando en este momento, ¿a qué conclusión nos lleva, estimados alumnos? Respecto de células y virus. ¿Habrán células que son inmunes a la infección por virus? O sea, que no tengan ningún virus que las infectan. ¿Quién me responde eso? Cualquiera, muchachos, no tengan temor, por favor. Lo que piensen en este momento, dígamelo cualquiera de ustedes. No. Dímelo. No, profesor. ¿Habrán algunas células de algunos seres vivos que son inmunes a los virus? O sea, que no hay un virus que la infecte. Sí. ¿Tú crees que sí? Bueno, Sí. habría que revisar la información científica. Yo que soy biólogo y estoy dedicado a esto, te digo que no. Todas las células que existen en este planeta, o sea, me refiero, todos los seres vivos tienen su virus que lo infectan. Hay virus que infectan animales, dentro de ellos al ser humano. Hay virus que infectan plantas, a todas las plantas. Hay virus que infectan a los hongos, a todos los hongos. Y hay virus que infectan a las bacterias. ¿Cuánto tiempo existe la vida en este planeta? Más de 3.600 millones de años. Desde aquel entonces, los virus están practicando, infectar todo tipo de células. Y eso es lo que estamos viendo a la fecha. Toda célula que existe en este planeta tiene su virus que lo infecta. ¿He sido claro, estimados alumnos? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Ese conocimiento es muy importante, ¿eh? Algo más. Esa relación entre virus que infecta la célula y célula que es infectada por el virus es muy estrecha.
muy específica, como lo es la relación llave-cerradura. La llave de mi casa no abre, si la llave de mi casa no abre la puerta de mi vecino, de ninguno de mis vecinos del condominio donde yo vivo, solamente abre mi puerta. Esa relación existe entre virus y célula. Es decir, un virus que infecta a la bacteria Escherichia coli solamente le infecta a esa bacteria, no a otra bacteria, ni a una planta, ni a un animal, solamente a Escherichia coli. Por ejemplo, otro ejemplo, el perro tiene una enfermedad viral terrible. Yo tenía una mascotita que murió de esa enfermedad, distemper. Ese virus del distemper canino solamente afecta al perro. Si ustedes tienen una mascota que le ha dado distemper y el perrito les lame, ahí está, en la saliva, en las heces del perro, en las exudaciones del perro, está el virus del distemper. Ustedes se han puesto en contacto con esas secreciones del perro. ¿A ustedes le podría dar distemper? ¿Hay un reporte de un caso de que un ser humano ha sufrido de distemper canino? Díganme, muchachos. Díganme, muchachos. No, profesor. Claro que No, no. profesor. A nosotros no nos infecta el virus del mosaico del tabaco. Solamente le infecta al tabaco. Eso también es un hecho muy importante, estimados alumnos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, para concluir esta primera diapositiva, que es larga porque hemos hablado de todas las características de los virus. Por favor, como les dije el primer día de clase, si tienen alguna duda, si no estoy siendo claro en algún aspecto, me dicen, profe, por favor, una pregunta. Y no hay problema. Por favor, dime. Si los virus son altamente específicos, ¿en qué momento se podría decir que se ramificaron para las diversas células, ¿no? Por ejemplo, célula animal, célula vegetal, hasta de los hongos? Claro, ramificar. Es que es cuestión de oportunidades. Donde habían células de hongos, habían algunas partículas virales que estaban tentando infectar células. Donde habían células de una planta, habían virus. Los que no pudieron hacerlo, desaparecieron. Es cuestión de chance. ¿Me dejo entender? Sí, profe. Pero tu pregunta me ha hecho pensar en otra cosa. Esta relación de especificidad entre virus y célula que infecta, suele a veces romperse, ¿ah? O sea, ahí hay otra característica que poseen los virus. Adaptación. Los virus gozan de esa cualidad, la adaptación. Por ejemplo, muy buena tu pregunta, ¿eh? Por ejemplo, ¿han escuchado hablar ustedes de la gripe porcina? Sí, profe. O la gripe aviar. ¿Han escuchado ese término? Gripe porcina, gripe aviar. Claro. Por ejemplo, la gripe porcina se originó por el hecho de que ese virus que produce una gripe en el ser humano es originaria del cerdo. Es un virus del cerdo. Lo que pasa, y en el cerdo no produce gripe, produce otro tipo de afección, banal, ligera, no mata al cerdo. Pero los matarifes, los que matan a los cerdos para utilizar su carne, han tenido contacto con sangre de cerdo, con vísceras de cerdo. Y ese contacto continuo de estas personas con la sangre y vísceras de cerdo hizo que este virus del cerdo fuera tentando infectar células humanas, ¿no? Probando, hasta que en un momento logró infectar células humanas. Adaptación. Mientras que esa infección en el humano con ese virus del cerdo quedaba ahí nada más, no había problema. Pero cuando ese virus que ya estaba del cerdo, que ya estaba infectando seres humanos, se pudo transmitir de una persona a otra, nos fregamos. Apareció una nueva gripe, la gripe porcina. Por lo tanto, la conclusión es que los virus poseen otra cualidad de los seres vivos,
adaptación. El mismo virus COVID-19, ustedes han escuchado una teoría, no está comprobado, ¿ah? Muchos creen de que es un virus de animales, de murciélagos. En Wuhan, en la China, la gente come murciélagos, entre otros animales. Y el contacto de las personas con los murciélagos ha hecho que ese virus del murciélago se adapte a infectar células humanas. Y cuando ese virus ha logrado pasar de una persona infectada con el virus de murciélago a otra persona humana, apareció la epidemia de SARS-CoV-2. ¿Me estoy dejando entender, estimados alumnos? O sea, profesor. Eso quiere decir que si uno está en contacto con, bueno, en este caso un humano, se puede adaptar y se puede pasar a... con animales. Por eso, estimados alumnos, es muy peligroso esta costumbre que tienen algunas personas de adoptar animales silvestres, aves, reptiles, porque no sabemos qué tipo de virus tienen esos animalitos. ¿Queda claro, estimados muchachos? Sí, profe. Profe, una pregunta antes. ¿Se podría decir que el virus, por ejemplo, la gripe porcina, es de doble, o sea, ataca tanto, bueno, los dos somos células animales, ¿no? Pero claro, claro. ¿se puede adaptar cualquier virus a atacar dos células diferentes? Claro, eso se llama adaptación. O sea, por ejemplo, el virus de la gripe porcina ataca tanto a cerdos como humanos. Entonces, sí. tiene dos, como quien dice... Dos hospederos. Ajá. ¿Todos los virus tienen esa capacidad? En potencia, sí. Que lo logren es otra cosa. ¿Está claro? Claro, profe, clarito. Perfecto. Incluso hay una teoría que sostiene que el VIH, no sé si ustedes han escuchado esa teoría, se origina en monos antropomorfos del África. El VIH era un virus originario de los monos antropomorfos. Monos antropomorfos son el chimpancé, el orangután, y parece ser que algunas tribus del África tienen contacto sexual con estos monos. Entonces ese virus ha logrado pasar al ser humano y luego ha pasado de ser humano a ser humano y se produjo la epidemia de VIH. Es otra teoría que refuerza esto que les estoy mencionando en este momento. ¡Listo! Pasamos a un aspecto final. Por lo tanto, ya les he dicho, los virus infectan células y cuando están fuera de las células toman estas formas inertes llamadas partículas virales, viriones o nucleocápsides. Por lo tanto, los que estudiamos virus, hay dos situaciones en las que los podamos hallar, los podamos encontrar. En estado intracelular y en estado extracelular. Cuando los virus están en estado extracelular, son inertes, son partículas, así como lo que estamos viendo a la derecha. Nadie daría medio por estas estructuras para catalogarlas como seres vivos. Lo único que tienen es organización. Tú comparas un bacteriófago lambda de Escherichia coli, es igualito que otro bacteriófago lambda. Y eso es curioso, ¿no? ¿Cómo será que estas partículas son igualitas? O un virus influenza es igualito que otra partícula de virus influenza. Es curioso eso, ¿no? Pero nada más. La otra situación es cuando cualquiera de estas partículas virales encuentra su célula, la infecta, ahí cambia la cosa. Ahí el virus adquiere actividad, pero claro, no por él mismo, sino la actividad de la célula que ha infectado la utiliza para su beneficio. Cuando los virus están dentro de una célula, desarrollan un proceso que se llama ciclo de replicación viral. Entonces, en conclusión, los virus existen en dos estados. En el estado extracelular, en el cual son observados como partículas inertes, sin ninguna actividad,
llamadas partículas virales, nucleocápsides o viriones. Y el otro estado es en el estado intracelular, en el que se les ve desarrollando el ciclo de replicación viral. Punto seguido. Aquí terminamos la primera parte. ¿Quedó claro, Marcos? Dijo ciclo de reproducción viral. Ciclo de replicación. Los virus no se reproducen. Se llama ciclo de replicación viral. ¿De acuerdo? ¿Cómo te llamas, chiquita? Alicia. Alicia. Ok, Alicia. Ya tengo el nombre de dos, Marcos y Alicia. Había otro... Sí, dime. Profesor, ¿habló sobre el prión? Ah, no, pues que no estamos en clase de otras entidades, ¿no? Estamos en virus. Sí, existen los priones, lo dije en la clase pasada, pero eso es otra cosa. Ah, ya, profesor, gracias. ¿Sí? No, es que no puedo desviarme, mi estimado. ¿Cómo te llamas tú? David. Davis. No, David. David, David. If you want, we can speak English, but we are in Perú. David. Ok, David. Sí. Tenemos el tiempo limitado, ¿sí? Si no, encantado. Listo, punto seguido. Pasamos a lo siguiente. Entonces, David, Alicia, Marco. Ya tengo el nombre de 3 muchachos. Justo, vamos a ver eso. El ciclo de replicación viral. ¿Ya? Y bueno, el jefe de curso me ha puesto un modelo que para mí es súper conocido, porque yo soy bacteriólogo. Y conozco bastante de estos de bacteriófagos. Los virus que infectan a las bacterias tienen una forma bien curiosa. Es este de acá, de la derecha. Parece un renacuajo, ¿no? Este es un bacteriófago, fíjate. Tienen una cabeza, esto de acá. Tienen un cuello. Tienen una vaina o cola. Y tienen una placa basal con patitas. Bien curiosos. Yo, para mí, porque yo he vivido esa época, lo veo como el... Luna, en el año 1961, miren qué viejo soy. Ya, y era niño, por supuesto. Se parece mucho al módulo de alunizaje. Acá estaban los astronautas, ¿no? Esta era la plataforma de despegue. Se parecen mucho. Bueno, yo conozco bastante a estos virus porque trabajo con bacterias. De hecho, he tenido muchas experiencias con estos bacteriófagos. Bueno, y justo el jefe de curso me ha puesto el modelo de replicación viral de los bacteriófagos. ¿Ya? Pudo haberme puesto el ciclo de replicación viral del VIH o del COVID-19. Igualito, es similar. Bien. Entonces comencemos. Este ciclo de replicación viral tiene varias fases. Esta es la primera fase. Se llama fase de absorción o fase de fijación. Una pregunta, Alicia, o Marcos, o David. Cuando yo señalo con el puntero, ¿se ven? ¿Ustedes ven que estoy señalando? Puntero, solamente veo su... Se ve una lucecita, ¿no? No, yo solo veo una flecha. No se ve. Solo se ve el mouse, profesor. Se ve su mouse. Se ve el Claro. Y está el No, mouse. pero lo importante es que vean lo que yo señalo. ¿Nota que sí, estoy sí. señalando? Sí se ve. Sí se ve. Eso es lo que me importaba. No me importaba que vieran una flechita, no, sino que noten lo que yo estoy señalando. ¿Ya? Listo, muchachos. Fantástico. Esta es la primera etapa del ciclo de replicación viral, la fase de absorción o fijación. Como ustedes ven, consiste en que la partícula viral se pega, se agarra de la célula. Ya no la suelta. Para que esto ocurra, hay 2 condiciones que tienen que cumplirse. Una, que la célula en su membrana, en su superficie, tenga un receptor viral. Se llama receptor viral a una proteína de la cubierta de la célula que es reconocida por el virus, por la partícula viral.
Esa es una condición. Si esta célula, en este caso una bacteria, no tiene esa molécula, esa proteína llamada receptor viral, pues simplemente la partícula viral no se puede fijar. En este caso, ¿cuál es la molécula de la partícula viral que reconoce ese receptor viral de la bacteria? Alguna molécula de acá de la patita, o de la, ¿cómo se llama esto? De la placa basal. Acá está, fibra de anclaje, dice, ¿ve? Fibra. Esta proteína de acá de la partícula viral es la que es reconocida por esta proteína que se llama receptor viral. O sea, si yo voy a ponerle nombre ya a estas cosas. Este fago se va a llamar el fago lambda, esa letra griega lambda, que es sinónimo de L. Es el fago lambda, un bacteriófago que infecta solamente Escherichia coli. Si esta bacteria fuera Pseudomonas, que es otra bacteria, la Pseudomonas no tiene receptor para el fago lambda. Por lo tanto, el fago lambda no puede infectar a Pseudomonas, porque Pseudomonas no tiene ese receptor viral para el fago lambda. Pero como esta bacteria es Escherichia coli, entonces sí, se produce la primera etapa, la fijación o absorción. ¿Claro? ¿Me entienden? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Más o menos, yo solamente entendí que la bacteria tiene como una, no sé, que recibe Una molécula, una molécula, sí. una proteína, Una proteína que tiene... que sirve como agarradera, digamos, análogamente, una agarradera, algo de qué agarrarse. A esa molécula se le llama receptor viral, ¿de acuerdo? Ya. Y si a ver, la bacteria extrapolando no el tiene ejemplo que eso... di hace un momento. Las células humanas no tienen receptor viral para el virus distemper. Ah, ya. Por eso es que el virus distemper no nos infecta. ¿De acuerdo, estimada alumna? Sí. Ok, creo que la cosa ahora sí quedó clara. ¿Ven cómo cuando ustedes hacen preguntas la cosa se va aclarando mucho más? Por eso les ruego, participen, pregunten. ¿Ya? Una pregunta, por favor. Dime. ¿Cuánto tiempo más o menos dura el proceso de fijación del virus? Ay, mira, yo no he sido tan chiquito, bueno, no me dedico a la virología realmente, ¿no? Pero deben haber calculado, es variable. Depende de la célula, ¿no? Depende de las circunstancias, dónde está la célula, en una suspensión acuosa, en una suspensión con moléculas orgánicas, o sea, es cuestión de posibilidades. ¿Me dejo entender? La temperatura. Depende, entonces. A mayor temperatura las cosas se mueven más rápido, ¿no? ¿Me entiendes? Sí, profe, listo. O sea que el tiempo es variable, pero muy interesante tu pregunta, ¿eh? Muy interesante, porque tú te vas curiosamente a lo que quieres saber eso, ¿no? ¿Te das cuenta? Ahí surge el tema investigación, experimentación para saber eso, ¿ya? Bueno, ya tenemos a nuestra partícula viral fijada. Cualquiera de ustedes, me da pena llamar solamente a los que conozco, a Alicia, a Marcos o a David, cualquiera de otros de ustedes. ¿Qué cosa es lo que sigue? Dígame, ¿ya está fijado la partícula? ¿El virus introduce su ADN o ARN? Muy bien, perfecto. Eso es lo que le interesa al virus. El virus lo que tiene que hacer es introducir su material genético, porque es ese material genético del virus el que va a comandar la fisiología de la bacteria, en este caso de Escherichia coli. El cromosoma de la E. coli está rojito acá arriba, ¿se dan cuenta? Y el ADN del virus es negrito, bueno, está dentro de la cabeza. Y ven usted cómo el virus se agacha como si fuera a hacer caquita, a orinar. Miren cómo se contrae la partícula viral y le mete su ácido nucleico. A veces, cuando puede, toda la partícula viral penetra la célula. Pero en este caso no puede, porque las bacterias tienen una pared dura. Se llama pared celular. Entonces no puede el virus entrar. Así que le inyecta su ácido nucleico. Esta etapa se llama penetración. La segunda etapa del ciclo de replicación viral.
penetración. En algunos casos penetra toda la partícula viral y en otros casos solamente penetra el ácido nucleico. Ya tenemos el ácido nucleico del virus dentro de la bacteria, en este caso de Escherichia coli. El ácido nucleico del fago lambda ya está dentro del Escherichia coli. Se fregó la bacterita. Este ácido nucleico del virus comienza a actuar como un pirata. Captura la célula y hace que toda la maquinaria enzimática, metabólica de la bacteria se ponga a las órdenes del virus. ¿Qué es lo primero que le ordena a esta molécula del virus? Sácame copias, cópiame, sácame muchas copias. Y comienza a sacarle. Como una fotocopiadora. Saca. Entonces la célula se llena de DNA viral. Luego, esta molécula de DNA del virus lambda, del fago lambda, llama a otra enzima que se llama RNA polimerasa, que es de la bacteria. Y le dice, sácame copias de cada una de mis fracciones. Y esos RNA polimerasa forman RNA mensajeros virales. Esos RNA mensajeros virales van a los ribosomas de la bacteria y forman proteínas, capsómeros del fago lambda, capsómeros de la cabeza, capsómeros del cuello, capsómeros de la cola, etc. Pucha, la bacteria se va llenando de moléculas del virus, capsómeros de todo tipo, ácidos nucleicos. La célula está llena de esos componentes virales. Luego, los capsómeros de la cabeza, por compatibilidad, se unen unos con otros. Todos los capsómeros de cabeza se unen y van formando cabecitas. Los capsómeros de la cola se unen unos con otros, del cuello también, y van formando las partículas del virus, las unidades de las partículas. Esta etapa de acá, cuando se van ensamblando las moléculas del virus, los capsómeros, se llama etapa de ensamblaje, autoensamblaje. Cuando ya están formadas las cabecitas, los ácidos nucleicos se meten a la cabecita, el virus, por supuesto, se meten a la cabecita. En ese momento se unen las proteínas del cuello, de la cola, de la base, de las patitas, y ya tenemos nuevas partículas virales. Muchas, idénticas a la partícula viral que inició este proceso. Estimados alumnos, ¿qué falta? ¿Cuál es la última etapa del ciclo de replicación viral? Tenemos a la célula con muchas nuevas partículas virales. ¿Qué falta, estimados alumnos? La salida del virus. Liberación, salida, liberación. Y ahí pues esta partícula viral ingrata, ¿no? Desagradecida, lejos de haber utilizado a la pobre bacteria para su beneficio, termina lisándola. Lisis para los biólogos significa rompen la cubierta de la bacteria, la matan y se liberan. ¿Para qué? Para buscar nuevas E. coli y seguir replicando este proceso una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Profesor, tengo una pregunta. ¿Qué pasa cuando cuando un virus, iba a decir bacteria, perdón, un virus introduce su material genético, ya muere o...? No muere. Un virus no puede morir porque no es un ser viviente. ¿Verdad? La cubierta se pierde, pues, se desnaturaliza, como toda materia orgánica. Pero al virus, ¿qué le importa que su cubierta se desnaturalice? Lo que le interesaba es meter su ácido nucleico. ¿Te queda claro? Sí. ¿Cómo te llamas? Alicia. Alicia. Ya te conozco. Muy bien, Alicia. Claro. Ahora, algunos virus, algunos bacteriófagos y virus de otras células hacen otro ciclo diferente al ciclo de replicación, este ciclo. Este ciclo se llama ciclo lítico. Ciclo lítico. ¿Por qué? Porque termina matando a la célula. Este ciclo de replicación viral se conoce con el nombre de ciclo lítico. Pucha, me voy ganando el tiempo, tengo que apurarme. ¿Ya? Pues ustedes me entusiasman y hacen que yo me detenga. Pero hay otra alternativa. A veces hacen un ciclo lisogénico.
¿Cuándo ocurre eso? No lo sé, no se sabe, creo. No se sabe qué determina que un bacteriófago haga la fase lítica o la fase lisogénica. No se sabe. Pero algunas veces este ácido nucleico del virus no sigue toda esta secuencia que les he dicho. No. ¿Saben lo que hace este ADN del virus? El cromosoma de la bacteria es un anillo, es un círculo. Corta el anillo, el ADN viral corta el anillo, lo abre y se mete ahí. Y reconstruye el anillo. Entonces, esta bacteria tiene su cromosoma con el ADN viral. La bacteria ni se ha dado cuenta que le ha pasado eso. Esta bacteria llega a un momento y se divide, o sea, se reproduce y forma 2 bacterias hijitas. Como el cromosoma se replica, cada bacteria hija tiene su cromosoma, pero con el DNA del virus. Está infectada. A ese virus que está metido dentro del cromosoma de la bacteria, los biólogos le llamamos virus lisogénico o fago temperado. La bacteria puede vivir muchas generaciones con el DNA viral. Se divide y las hijas tienen también el DNA viral. Todas tienen el DNA viral. Profesor, Dime. y, o sea, en todo ese lapso de tiempo la bacteria no se ha dado cuenta que tiene el DNA material viral. genético no lo sabe. No lo sabe ni lo siente porque sigue viviendo tranquila. Sigue viviendo casi normal. Hasta que un día, así como este ADN viral se metió al cromosoma de la bacteria, se sale, se libera. Y al liberarse, desarrolla este ciclo lítico. Hay algunos virus de animales que también hacen una cosa parecida. Es el caso del VIH. El genoma del virus VIH se mete a los cromosomas del hospedero, de la célula del hospedero. Y así permanece durante bastante tiempo. Por eso es que una persona que se infecta con el VIH no tiene síntomas durante un buen tiempo. Porque el virus está en sus cromosomas. Pero en un momento sale y comienza a matar a los linfocitos. Ok, chicos. ¿Les quedó claro? Sí, profesor. Profesor, ¿puede repetir el nombre? Usted dijo lítico y el otro era... Lisogénico. L-I-S-O-G-E-N-I-C-O. Lisogénico. ¿Ya? Profesor, el ciclo lítico es cuando la célula al final muere, ¿no? Es el que estamos viendo en la pantalla. Profe, ¿De acuerdo? ¿la célula siempre muere o queda dañada a veces? A veces queda dañada, pero al final muere. Tarde o temprano muere. Muy buena tu pregunta. ¿Tú eres Marcos? Leonardo. Leonardo, ya tengo otro nombre. Profesor, Dime, ¿había otro? ¿se podría decir que los virus tienen cierta autonomía de decisiones si seguir el ciclo lítico o el ciclo lisogénico? Exactamente, muy bien, sí. Ahora, ¿qué cosa determina eso? No lo sabemos. Mejor dicho, yo no lo sé. La gente que se dedica a trabajar en esto, por supuesto, debe tener alguna respuesta. ¿Te das cuenta qué interesante meterse a un campo? Profundizar en un campo. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, profe, todo clarito. Sí, profesor. Perfecto, perfecto. Sí, profesor. Qué apasionante la investigación científica, ¿cierto? Muy bien, sigamos. En algunos virus, y ahí está la razón de la existencia de virus con envoltura, en algunos virus, cuando el virus sale, esto es el caso, por ejemplo, del VIH, cuando se ha formado la nueva partícula viral, así como en este caso de acá, ¿no? Está en esta etapa, y sale, arranca un pedazo de la membrana, fíjate. Esto verdecito es la membrana de la célula. La partícula viral sale y ¡pum! Le rompe un pedazo de membrana y se la pone. Y es una partícula viral con membrana. Esto se da cuando los virus salen no por lisis, sino por gemación. Aquí está lo que uno de ustedes me preguntaba. Leonardo, creo. La célula no muere porque el virus está saliendo por este proceso que se llama gemación, pero la célula queda dañada, muy dañada. Al final igual va a morir.
Muy bien, avanzo porque ya me gana el tiempo. Finalmente, para terminar con el tema virus, hablemos del virus de la inmunodeficiencia humana. Yo creo que en el momento actual deberíamos hablar del virus SARS-CoV-2 o COVID-19, porque es el que está de moda. Pero hemos puesto de acuerdo para seguir hablando del virus VIH. Este virus fue tan importante como el COVID-19 en los años 80, 81, 82, 84, hasta el 90. Aún porque produjo una pandemia. El VIH también produjo una pandemia. Esta infección se originó en el África, pasó a Europa porque hay migración de personas, y de Europa llegó a América, a Norteamérica. Y de Norteamérica, como es un país cosmopolita, se extendió a todo, llegó hasta nosotros. Estamos en el siglo XXI y hay muchas personas que están infectadas con este virus, muchas. Y este es un dato que yo lo tengo del Ministerio de Salud. Actualmente en el Perú hay muchas personas seropositivas, ¿ya? Infectadas con este virus. Este virus es un retrovirus, pertenece al grupo de llamados retrovirus. Los retrovirus son virus RNA, en este caso tiene una doble copia. Esta molécula de ARN tiene una segunda copia. Eso no es importante, porque es una característica del virus, pero lo más importante, este circulito naranja o marroncito, es una enzima, es una proteína enzimática. Se llama transcriptasa reversa o retrotranscriptasa. Todos los virus que tengan esta enzima se llaman retroviruses. Y el hallazgo de este virus, hecho por el virólogo francés Robert Gallo se escribe pero se lee Gallo, fue todo un boom, porque no habíamos descubierto retroviruses en humanos. Los retroviruses son muy frecuentes en los bacteriófagos. Se habían encontrado retroviruses incluso en plantas, en virus que infectan plantas, por supuesto, pero no en animales, ni menos en humanos. Y Robert Gallo encuentra varios retroviruses en humanos. Los primeros que encontró, producían una leucemia en asiáticos, en hombres asiáticos. Y él mismo descubre el VIH, que también era un retrovirus. ¿Ya? La partícula viral es esta que estamos viendo a la izquierda. Su genoma está formada por RNA y tiene varios capsómeros en una cápside compleja. Estos azulitos, estos celestes, ¿no? Es bien complejo. Tiene una membrana, una envoltura. Esto no es del virus, es de la célula que infecta. Y estas sí son proteínas virales que le pone, ya le digo, a la membrana para decir, esto es mío. Esta verdecita que es como un tallito, se llama la glucoproteína 41, y esta violeta, púrpura, la glucoproteína 120, que es la más importante. ¿Por qué? Porque es esta proteína GP120 la que va a ser reconocida por el receptor viral. O sea, la proteína de la célula que va a infectar este virus. Esa proteína de la célula que va a infectar este virus se llama la proteína CD4. Toda célula humana que tenga proteína CD4 va a ser infectada por este virus. Porque esa proteína CD4 va a ser reconocida por la GP120. Entonces, cuando este virus encuentra una célula que tenga la proteína CD4, hace esto, se mete, ¿ven? ¡Blup! Por endocitosis, entra. Estos RNAs del virus usan su enzima que se llama transcriptasa inversa o reversa, y a partir de ese RNA con esta enzima forman DNA de doble cadena, que es una copia del RNA, ¿ves? Pero escrita en DNA, en el lenguaje del DNA. Este DNA viral, formado gracias a la transcriptasa reversa, a partir del RNA viral, se mete al núcleo de la célula que infectó. Y como les he dicho, se integra a alguno de los cromosomas.
y así permanece durante buen tiempo. Hasta que en un momento se libera de los cromosomas, como están viendo ustedes acá, transcribe RNA mensajero, este RNA mensajero va al ribosoma de la bacteria, se traduce a proteínas virales y se forman nuevas partículas virales, las cuales salen por gemación. Tenemos nuevamente esta partícula que va a infectar nuevas células y así sucesivamente. Lo que me dijo uno de ustedes, Leonardo o David, no sé quién de ustedes, esta célula, si bien es cierto el virus no la ha roto la membrana, pero queda dañada y al final va a morir. ¿Qué células humanas tienen el receptor para el virus VIH, la proteína CD4? Varias, pero las más importantes, un grupo de linfocitos. Los linfocitos son una clase de células que pertenecen al sistema inmunológico, el sistema que tiene que ver con la defensa de nuestro organismo de agentes infecciosos y otras moléculas extrañas a nuestro cuerpo. Hay dos líneas celulares de linfocitos, T y B. Los linfocitos B no tienen la proteína CD4. Los linfocitos T, no todos. Hay solamente una población de linfocitos T que tienen esa proteína CD4. Son los linfocitos T ayudadores, T cooperadores o T helper, como le llamamos en inglés, TH. Esos linfocitos son recontra importantes para la respuesta inmunológica de una persona, porque son los linfocitos que regulan la respuesta inmunológica. Estos linfocitos determinan, necesitamos una respuesta violenta, mucho anticuerpo, ellos lo hacen. O necesitamos una respuesta inmunológica suave, ellos regulan eso. O no debe haber respuesta inmunológica, ellos determinan eso. Los T helper, los T cooperadores, o también llamado linfocito CD4, por el marcador del receptor del VIH, la proteína CD4. Entonces, estimados alumnos, si una persona se infecta con este virus y este va disminuyendo los linfocitos CD4, va a llegar un momento en que esa persona tenga tan poco linfocito CD4 que prácticamente no responda su sistema inmunológico. Y esa última etapa de los pacientes se llama SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Cuando esta epidemia recién apareció, los pacientes morían de una manera terrible, horrible. Pero la medicina va trabajando y se fueron descubriendo fármacos, medicinas antirretrovirales, ¿no? La ZTH creo que es una de ellas, han ido evolucionando. Estos antirretrovirales lo que impiden es esto de acá. Impiden que se forme el DNA viral a partir del RNA. Y si no se forma DNA viral, pues todo esto no sigue, ¿no es cierto? Esta es la medicina que toman los pacientes actualmente, infectados ya con VIH, ¿no? Para no llegar a la etapa de inmunodeficiencia adquirida, o sea, SIDA. ¿Ya? Bueno, entonces es un virus importante. ¿Puedes volver otra vez? ¿Perdona? ¿Puedes volver otra vez? Es que claro. Quiero tomar... ¿Puedes hacer una pregunta? No entendí muy bien cómo es que funciona el virus del VIH, porque usted dijo que como que transcribía información, no me acuerdo, algo así. Ah, bueno, ya, sí entendí tu duda. Mira, el genoma, los genes que determinan esa estructura del virus están acá en el ARN, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Ya. Cuando el virus logra meter este ácido nucleico a la célula, al linfocito, estos genes que están en el RNA son transcritos a esta molécula de ADN. O sea, la misma información que está escrita en el lenguaje del ARN, que es adenina, guanina, citosina y uracilo. ¿Te acuerdas que en el RNA no hay timina? ¿Ya? Ese mensaje que está escrito en el lenguaje del RNA, la transcriptasa inversa, hace que se lo escribe en el lenguaje del ADN. Este es un ADN bicatenario, pero tiene exactamente la misma información que el ARN del virus. ¿Hasta ahí me entendiste? El virus tiene ARN
pero se La pasa enzima de enzima. la escribe en ADN, Ya. formando una molécula de ADN. O sea, este ADN es una copia en información de lo que tiene este ARN de acá. Lo que pasa es que ustedes no saben el dogma de la biología molecular. Todos los seres vivos tenemos ADN en el núcleo. Este ADN lo convertimos en ARN, ¿sí o no? Mensajero. Y el ARN mensajero en el ribosoma se traduce a proteína. Esa es la secuencia normal. Pero este virus va al revés, pues. Este virus, partiendo de ARN, forma ADN. Por eso se llama reversa, inversa. ¿Me entiendes, estimada alumna? Sí, sí. Entonces, ya convertido la información del virus de ARN a ADN, este ADN se mete al núcleo y se combina con el ADN de la célula hospedera, del linfocito. O sea, hace una especie de fase lisogénica. No es lo mismo, pero se parece. Y un buen día, este ADN que se ha integrado al genoma de la célula hospedera, se libera. Queda así como en este caso, libre. Y ahí sí se transcribe a ARN mensajero, y el mensajero va al ribosoma de la bacteria y forma proteína del virus. Con lo cual se produce el ensamblaje de la nueva partícula viral, la cual sale, toma un pedazo de membrana y se constituye en la partícula igual que esta. ¿De acuerdo? En esa parte dijo que manda ARN mensajero para producir Proteínas. proteínas, Viral. ¿no? Sí, pues. ¿Ya? ¿Correcto? Sí, creo que ya más o menos entendí. Es lo mismo que la bacteria, solamente que la ha cambiado de ARN a ADN. En un ambiente eucarionte, ¿no es cierto? Listo. Entonces, a pesar de que, fíjense, este es un problema de salud del siglo pasado, de los años 80, 90, sigue siendo un problema de salud en la actualidad. Sobre todo para los jóvenes, porque los jóvenes pues están en etapa reproductiva. ¿De cuántas maneras se transmite este virus de una persona a otra? Por transfusiones sanguíneas o por uso de material, ¿no? Jeringas, etc. Eso es sabido. Lamentablemente, una mujer que está infectada, hay una alta posibilidad de que le transmita al niño. Pobre niño. ¿Qué culpa tiene de haber nacido en el vientre de una mamá infectada? Ya sea por vía transplacentaria o durante el proceso del parto, las secreciones de la mamá que portan el virus pasan al bebé. Y el bebé nace infectado. Eso le va a durar toda su vida. No hay un tratamiento para erradicar el virus en una persona infectada. Y la vía más frecuente de transmisión del virus VIH de una persona a otra es por relaciones sexuales sin protección, inadecuadas. Una persona infectada por VIH tiene el virus en sus secreciones sexuales, ¿no? Esperma y secreciones del aparato reproductor, tanto la mujer como el varón. Si no usan un preservativo o algún mecanismo de protección, pues le va a transmitir. Esta es la vía más frecuente, Y ese dato que les he dado hace un momento de que un sector importante de la población peruana están infectadas por VIH, la mayoría son jóvenes. Y hay un montón de mitos, ¿no? Se transmite virus a través del agua, del aire. No, eso es falso. Mediante la saliva, o sea, una persona que está infectada te da un beso, te transmite, no. Sudor, no. Picadura de mosquitos, mordeduras de animales, no son vías de transmisión. Compartir servicios higiénicos, alimentos o bebidas, tampoco, ¿ya? Porque hubo una psicosis, ¿no? Cuando esta enfermedad apareció. Bueno, y una vez que una persona sabe, lamentablemente es triste esto que está infectado, pues tiene que ser solidaria, juiciosa, ¿no? Tiene que tener ética. Y eso es lo que justamente muchas personas no tienen.
Una persona que es seropositiva, pues debe de ser sincero con su pareja sexual y decirle, ¿sabes qué? Yo soy portador del virus. Entonces vamos a cuidarnos. Me remordería la conciencia si te estoy transmitiendo el virus. Debería ser así, pero lamentablemente la ética es una de las cosas que más de la cual adolece la sociedad humana en general y muy en particular nuestra sociedad peruana. Hay una prueba que se llama prueba presuntiva, es la prueba de Lisa. Es decir, ¿por qué es presuntiva? Porque cuando uno se hace una prueba de Lisa y sale positivo, muchas veces uno no está realmente infectado por el virus VIH. Uno puede tener, por ejemplo, otra infección por un hongo, por un parásito, o otra bacteria, o una bacteria, o otro virus, y de repente tú le pones lo reactivo del reactivo VIH y te da positivo. Se llama falso positivo. ¿Y por qué ocurre eso? Porque los antígenos virales del VIH que se usan en la prueba de Lisa son crudos, no son purificados. Si te da negativo, bacán, no hay vuelta que esa prueba es definitiva, ya, no tienes que preocuparte. Pero si te da positivo, todavía hay una chance de que sea un falso positivo. Entonces pasas a la prueba llamada Western Blot, que sí es una prueba confirmatoria. Si una persona que sale Lisa positivo, luego se hace un Western Blot y le sale positivo, ahí sí no hay vuelta que dar. Está diagnosticado como seropositivo. ¿Y por qué la prueba del Western Blot es una prueba que no tiene error? Porque el Western Blot usa antígenos del virus VIH purificados. No dan reacción cruzada. ¿Ya? Esta es la situación. ¿Ya? Listo, muchachos. Dejamos en paz a los virus y vamos a otro tema. Bacterias. Bacterias. Ese es el segundo punto de la clase. Y tengo hasta las 5 para las 12, ¿no es cierto? Así que voy a acelerar el ritmo un poquito, ¿ya? Ahora en esta segunda parte les voy a pedir que por favor avancemos, pero si tienen dudas igualito me preguntan. Pero antes de hablar de las bacterias, vamos a hablar de la teoría celular. Estamos entrando al nivel de organización, nivel de complejidad celular. Hasta antes del siglo XIX, años 1800 y pico, no me acuerdo exactamente la fecha, 1830 y tantos creo, no teníamos este concepto en biología. En la separata que les han entregado está la fecha exacta en la cual se produce un evento científico de carácter internacional, un congreso internacional de ciencias naturales, desarrollado en la ciudad de Londres. En los congresos científicos acuden los científicos y gente interesada en temas específicos para compartir sus experiencias y ponerse de acuerdo en cuanto al avance del conocimiento en cada una de las ciencias. Bueno, en aquel entonces, año 1812, 14, 15, 16, ustedes precisan la fecha, en Londres se realiza un Congreso Internacional de Ciencias Naturales y asisten varios científicos. Dos de ellos, Matthias Leiden y Theodor Schwann, asisten y presentan sus trabajos. Leiden era botánico y había realizado un trabajo en plantas. Había practicado cortes histológicos de plantas muy diversas. Cortes histológicos son cortes delgaditos para ser observados al microscopio. No con un cuchillo, sino con un cuchillo pequeñísimo llamado micrótomo. Ese equipo llamado micrótomo te hace cortes finitos de órganos. En este caso, como él trabajaba con plantas, de hojas, de pétalos, de tallos, ¿no? Y los veía al microscopio. ¿Qué buscaba Leiden? Una estructura que ya había, se había reportado llamado célula. Y siempre habían visto eso. Cualquier corte de cualquier planta que él había hecho, siempre había encontrado esa estructura llamada célula. Nunca se había topado con una planta sin células. Por lo tanto, la conclusión de Matthias Leiden era
todas las plantas están constituidas por células. Curiosamente, sin haberse puesto de acuerdo, Theodor Schwann, zoólogo, él era zoólogo, estudiaba animales, había hecho un trabajo parecido. Había hecho colecta de muchas clases de animales, vertebrados, invertebrados, ¿no? De muchas clases, y también les había practicado cortes histológicos para ver al microscopio. Y nunca había encontrado un animal que careciera de células. Por lo tanto, Schwann había llegado a la misma conclusión. Todos los animales están constituidos por células. Y como en aquella época la diversidad biológica estaba repartida en dos reinos nada más, reino animal y reino vegetal, obviamente con la conclusión de estos dos investigadores, la conclusión del Congreso era: todos los seres vivos estamos constituidos por células, incluso los humanos, por eso digo estamos, porque probablemente se habían hecho también cortes histológicos de seres humanos y también se habían encontrado células. Este conocimiento, estimados alumnos, tenía un impacto tremendo, ¿ah? Parece una cosa sencilla, ¿no? Boba. Todos los seres vivos están constituidos por células. Parece una cosa tonta. Ah, en la actualidad, en aquel entonces no. ¿Qué significa? Que compartimos una arquitectura. Estamos hechos de células. De ahí, pues, este conocimiento se hace más sofisticado, ¿no? Ya no se dice simplemente todos los seres vivos estamos formados por células, sino la célula es la unidad de estructura y función de los seres vivos. Entonces, la teoría celular afirma eso, ¿no? La célula es la unidad de estructura y de función de los seres vivos. Dicho de otra manera, una manera mía, para que se generen esas actividades que son características de los seres vivos que hemos visto en la primera clase, movimiento, irritabilidad, adaptación, reproducción, metabolismo, crecimiento, se necesita el escenario celular. Por eso es que los virus no son considerados seres vivos, porque no son células y por lo tanto no se pueden generar esas actividades. ¿Queda claro, estimados alumnos? Leonardo, David. Sí, profesor. Marcos, Alicia. Disculpe, ¿puede repetirlo? Es que mi internet está un poco mal. ¿Cómo no? No te te preocupes. ¿Cómo te llamas? Alicia, profesor. Alicia, muy bien, Alicia. La manera oficial como se define la teoría celular es: la célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos. Que es lo mismo que decir, todos los seres vivos estamos constituidos por células. Este conocimiento fue tan impactante para la ciencia, ¿no?, biológica, que podríamos afirmar que la biología era una antes de la teoría celular y es absolutamente otra después de la teoría celular. Es un punto de inflexión en la historia de las ciencias biológicas. Y más aún, cuando años después de ese congreso, del planteamiento de esta idea de Schleiden y Schwann, este investigador Rudolf Virchow enriqueció la teoría celular. ¿Qué cosa es lo que agregó Virchow a ese conocimiento llamado teoría celular? Solo pueden aparecer nuevas células por división de las preexistentes. O sea, lo que Virchow estaba agregando era el fenómeno que ya todos conocían, división celular. Las células aparecen por un fenómeno llamado división celular, que consiste en que una célula progenitora, al sufrir la división celular, origina dos células hijas, las cuales en su momento hacen lo mismo que la célula progenitora, y así sucesivamente. Y ya. Este señor,
Weizmann, más o menos a mediados del siglo XIX, enriquece más aún y acota. Por eso que dice Virchow, dice Weizmann, podemos afirmar que todas las células que viven actualmente en todos los seres vivos se remontan a tiempos muy antiguos. No sé si captan cuál es la idea de Weizmann, pero yo se lo voy a explicar con un ejemplo. Me voy a poner como ejemplo yo. Fíjense, yo soy un ejemplo de ser viviente, como lo es Alicia, como lo es David, como lo es Leonardo, como lo es Marcos, como lo es una planta, como lo es un animal cualquiera. Somos ejemplos de seres vivos. Yo soy un organismo multicelular, estoy formado por millones de células. Pero ha habido un momento en el cual yo he sido una sola célula. No recuerdo porque no tenía conciencia en ese momento. ¿Saben cuándo ha sido? Cuando mi madre estaba ovulando. Mi madre joven, ¿no? En aquel entonces. Uno de los óvulos del ovario de mi madre estaban bajando por el oviducto de mi madre. Había tenido relaciones sexuales con mi padre. Y uno de los millones de espermatozoides de mi padre logró meter su núcleo haploide al óvulo de mi madre, que también tenía su núcleo haploide propio. Ese óvulo de mi mamá con dos núcleos haploides, el propio y el de mi papá, todavía no era yo. Era el óvulo de mi madre. Pero cuando los dos núcleos haploides, el de mi papá y el de mi madre, se juntaron y formaron el núcleo diploide, ese ya era yo. Era mi primera célula, la cual luego de muchas divisiones celulares han dado origen a esta persona que soy yo, Fernando Merino. Pero ¿a qué viene esto? Y la pregunta es, ¿y mi papá y mi mamá de dónde vinieron? ¿De dónde aparecieron estas personas tan maravillosas que me dieron la oportunidad de vivir la experiencia de la vida? Igualito, mi papá que yo. Mi abuela paterna estaba ovulando. Había tenido relaciones sexuales con mi abuelo paterno. Le pasó lo mismo que a mí. Y mi mamá igualito. Mi abuela materna estaba ovulando. Había tenido relaciones sexuales con mi abuelo materno. Y mis abuelos paternos y maternos, ¿de dónde vinieron? De mis bisabuelos. ¿Y mis bisabuelos de dónde aparecieron? De mis tatarabuelos. ¿Y mis tatarabuelos de dónde? Y así, señores, puedo ir retrocediendo en el tiempo hasta el inicio de la vida. Ese es el mensaje de Weizmann. ¿Les queda claro, estimados alumnos? Sí, profe, clarito. Entonces, la teoría celular se convierte en un conocimiento que nos abre la mente para entender un fenómeno que es difícil, controversial, la evolución biológica. Por eso les dije, la biología era una antes de la teoría celular y es otra después de la teoría celular. Muy bien. Obviamente, en aquel entonces, siglo XIX, la biología celular, que es la rama, el dominio de la biología que estudia las células, se pone de moda, pues. Todo el mundo quería ser citólogo, todo el mundo quería ser biólogo celular, todos los que se dedicaban a biología querían ser citólogos, biólogos celulares. Como ahora está de moda la biología molecular, hay modas en la ciencia. Ahora todo el mundo quiere ser biólogo molecular, quiere ser ingeniero genetista, ¿no? Está de moda. Y es bueno, ¿no? Es bueno eso. Así que se produce una intensa investigación sobre células. Todo el mundo estudia célula. Y eso produce el conocimiento que tenemos ahora. Hay dos clases de estructura celular. Dos clases de arquitectura celular. Célula procariótica y célula eucariótica. No hemos encontrado desde aquel entonces hasta la fecha un tercer tipo de arquitectura celular. No, no hay. Hay solamente dos clases de células. Célula procariótica y célula eucariótica. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, son varias, pero ustedes saben cuál es la más saltante, ¿no? La célula procariótica no tiene núcleo, no presenta, no se le ve núcleo, porque carece de carioteca.
o membrana nuclear. En cambio, la célula eucariótica sí presenta núcleo. Esa zona de la célula llamada núcleo está aislada del citoplasma por una membrana. En la célula procariótica no se ve eso. Bueno, y esa es la más saltante, pero hay muchas otras diferencias. El tamaño. La célula procariótica es chiquitita. Mide, a ver, si consideramos, hipotetizamos, idealizamos una célula como una esfera, como un globo esférico. Una célula procariótica es una esfera que tiene un diámetro de 1 micra, 2 o 3 o 4 micras, no más. En cambio, las células eucarióticas tienen diámetro de 40, 60, 70 micras. Son mucho más grandes. La célula procariótica tiene una sola molécula de ADN, que es un anillo, es un círculo, es circular. La célula eucariótica tiene varias moléculas de ADN, cubiertas de proteínas llamadas histonas. Esa única molécula de la célula procariótica no está cubierta de histonas. En fin, hay varias diferencias entre una célula eucariótica y una célula procariótica. Eso lo revisan ustedes en sus apuntes. Entonces, los seres vivos que están constituidos por célula procariótica, los biólogos le llamamos procariontes, organismos procariontes. Y los seres vivos que están formados por células eucarióticas, los biólogos le llamamos organismos eucariontes. Hay un solo tipo de organismo procarionte que existe: las bacterias. Fuera de las bacterias no hay organismos procariontes. Solamente son procariontes las bacterias. En cambio, todo el resto de seres vivos somos eucariontes. Plantas, animales, hongos y protistas. Bien, entonces vamos a ver en primer lugar las células procarióticas. Y la semana que viene vamos a estudiar a las células eucarióticas. Si yo les digo que vamos a estudiar a las células procarióticas, les estoy diciendo vamos a estudiar a las bacterias. De manera muy general, ¿qué son las bacterias? Así como definí hace un momento un virus, ¿cómo se define una bacteria? Una bacteria es un organismo procarionte. Es un organismo procarionte que presenta una tremenda capacidad de adaptación. La adaptación es una característica que está presente en todos los seres vivos, pero en las bacterias esto es muy marcado. Una tremenda capacidad adaptativa. Y sobre todo, esa capacidad adaptativa está sustentada sobre su metabolismo. El metabolismo de las bacterias, como vamos a ver a continuación, es muy versátil. Presenta diferentes formas. A diferencia de los organismos superiores, animales y plantas, que es bien especializado, muy especializado, lo cual le resta capacidad de adaptación. En las bacterias el metabolismo es muy versátil. Ese término versátil significa que se adapta muy rápidamente. Y eso determina otra característica de las bacterias. Su amplia distribución geográfica. Prácticamente se puede afirmar que muy pocos lugares de nuestro planeta donde vivimos carece de bacterias. Están en todas partes. Hay algunos lugares muy inhóspitos de condiciones ambientales adversas, ¿no? Extremas, donde prácticamente no encuentran plantas ni animales. Pero nunca van a dejar de encontrar bacterias. Y son tremendamente importantes para el desarrollo de los ciclos de materia y energía en cualquier ecosistema. Viven acompañando al resto de seres vivos.
Están asociados a las plantas, están asociados a los animales, a nosotros, por supuesto. Son sumamente importantes. Y una confesión personal. Les cuento que yo desde el colegio me enamoré de ellas. Desde el colegio yo sabía que me iba a dedicar al estudio de las bacterias. Me enamoré de ellas. Cuando egresé de mi colegio, yo tenía la idea de que la medicina era la ciencia que estudiaba. Era cierto, pero estudio un aspecto muy restringido de las bacterias patógenas. Pero ese es un aspecto muy reducido de este grupo de organismos. Cuando yo ingresé a San Marcos, ingresé a la Facultad de Medicina. Pero luego me cambié a Ciencias Biológicas porque yo tenía otros objetivos, ¿no? Bueno, en fin, para que vean ustedes cómo es, ¿no? Esto. Entonces, a diferencia de los virus, cuando nosotros queremos ver bacterias, no necesariamente necesitamos un microscopio electrónico. Podemos verlas con los microscopios ópticos, pero no cualquier microscopio óptico. El microscopio tiene que tener una lente, un objetivo que se llama de inmersión. Le llamamos 100X. Si tu microscopio no tiene ese objetivo, no puedes verlas, son muy chiquitas. Vistas al microscopio, vemos esto que estamos viendo en la diapositiva. Hay bacterias que parecen esferitas. Los bacteriólogos le llamamos coquitos, cocos. Otras son alargaditas, parecen parecen barritas magnéticas, ¿no? Barritas. Le llamamos bacilos. Y hay unos que son también así barritas, pero encurvadas, con ondulaciones. En general le llamamos espirilos. Si las ondulaciones son diversas, le llamamos espiroquetas. Pero si son en un solo sentido, esto parecen chisitos, ¿no? Le llamamos vibriones. Acá tenemos una célula bacteriana, ¿no? Vean, tiene cubiertas. La cubierta más externa se llama cápsula. Es mucilaginosa, parece una goma. Luego está esta de acá, esta naranja. Es dura, rígida, parece una cáscara de nuez. Se llama pared celular. Y debajo de la pared celular está la membrana plasmática o membrana celular. Y debajo de la membrana el citoplasma. No se ven membranas dentro del citoplasma. No hay carioteca, por lo tanto no hay núcleo. Los biólogos a esa zona donde se encuentra el ADN de la bacteria, es una zona refringente, oscura, opaca, le llamamos nucleoide, en alusión al núcleo de la célula eucariótica. Y vean ustedes esta célula procariótica, esta célula de bacterias tiene filamentos, ¿no? Flagelos y unos filamentos más chiquitos que por ahí más adelante lo vamos a ver, se llaman fimbrias. Las bacterias se reproducen solamente asexualmente, no hay reproducción sexual en las bacterias. ¿Ya? Y el mecanismo de reproducción asexual de las bacterias es la división binaria o fisión binaria. Entonces, cuando una bacteria se reproduce por fisión binaria, si es un coco, a veces los dos coquitos que nacen de la célula progenitora se quedan en pareja. A eso nosotros le llamamos diplococos. A veces no se separan, se quedan unidas varias y forman cadenitas que parecen rosarios, estreptococos. Le llamamos los bacteriólogos. Y hay bacterias de forma de coco que se dividen no solamente en el sentido vertical, sino también en el sentido horizontal, claro, en cada turno. Entonces no solamente forman cadenas, sino racimos de cocos. A estos racimos de cocos nosotros le llamamos estafilococos. Lo mismo pasa con los bacilos. Al dividirse un bacilo forma diplobacilos o estreptobacilos. ¿Ya? Bien. Una estructura muy importante de la célula procariótica, o sea, de la célula bacteriana, es la pared celular. Pero antes de la pared celular, la cápsula. La cápsula, que está más externamente, encima de la pared celular, es una estructura variable. Porque algunas bacterias presentan cápsula y otras no. A las bacterias que presentan cápsula le llamamos capsuladas. Y a las que no presentan cápsula, bacterias no capsuladas. Está formada de carbohidratos y es por eso que es
higroscópica, o sea, tiene mucha afinidad por el agua. A la bacteria le sirve como una estructura de protección contra la deshidratación. Y como es mucilaginosa, permite que se pegue una bacteria a otra y a superficies sólidas. Fijación. En cambio, la pared celular es una estructura que le da resistencia mecánica contra presiones. Y finalmente, esta pared celular es la responsable de que la bacteria tenga forma de coco, de bacilo, de espirilo o de vibrión. La pared celular se presenta en las bacterias de dos maneras. Eso es lo que está representado acá. Esta pared que está formada por cadenas de polisacáridos llamados péptidoglucano, ¿no? Cada una de estas líneas es un péptidoglucano. Toda la pared celular está formada por péptidoglucano. A estas bacterias los biólogos le llamamos bacterias gram positivas. En cambio hay otras cuyo péptidoglucano es delgadito, este de acá. Y el resto de la pared está formada por una membrana, parecida a la membrana plasmática, pero un poco más compleja. A estas bacterias le llamamos bacterias gram negativas. Esta división de las bacterias en gram positivas y gram negativas se la debemos a un microbiólogo de principios del siglo pasado que se apellidaba Gram, así como esto, G-R-A-M, el doctor Gram. Él desarrolló una técnica de coloración que hoy en nombre lo conocemos con su nombre, coloración Gram. Y permite diferenciar a las bacterias gram positivas por un método de tinción con las bacterias gram negativas. ¿Ya? Entonces, esa es la primera clasificación de las bacterias en base a la pared celular. Bacterias gram positivas, cuyo pared celular está formada totalmente por péptidoglucano, o mureína también se le llama, y las bacterias gram negativas, cuya pared celular está formada por una delgada capa de péptidoglucano, complementada con una membrana lipídica. La membrana celular, que obedece al modelo propuesto por Singer y Nicholson, o sea, es una estructura lipoproteica. De ella hablaremos la próxima clase, que tenemos más tiempo, y que le sirve a cualquier célula, y en este caso a la célula bacteriana, para retener la materia celular, ¿no? El agua y los solutos, e intercambiar material con el exterior. La membrana celular es semipermeable, selectivamente semipermeable. Es el verdadero límite, el límite real entre la célula y el medio extracelular. Más adentro de la membrana, como les digo, estamos en el citoplasma. ¿Ya? No hay membrana, no hay organelas membranosas. No hay membrana nuclear. Bien, vamos a ver entonces otros esquemas. En el citoplasma vamos a ver inclusiones. Son unas partículas que pueden ser de proteínas, de lípidos, de carbohidratos, de fósforo, de metales. Como la bacteria no tiene membrana, no puede formar vacuolas de almacenamiento. Guarda sustancias de reserva como partículas, como inclusiones citoplasmáticas. Como no tiene retículo endoplasmático, los ribosomas no están pegados al retículo porque no hay, están libres. Pero eso sí, la membrana plasmática se invagina, se mete y forma bolsitas. Esas bolsitas se llaman mesosomas. Y en estos mesosomas se alojan las enzimas respiratorias. Cadena transportadora de electrones, citocromos, enzimas del ciclo de Krebs. O sea, aquí están las enzimas que en las eucariontes vemos en las mitocondrias. ¿De acuerdo? Y, como vimos en esta imagen de acá, la zona donde se ubica el ADN es una zona refringente que los biólogos llamamos nucleoide, estaría formada por esta molécula. El ADN es circular, cerrado, ¿ya? Una sola molécula. Bien. A partir de la membrana aparecen un montón de filamentos. Estos cortitos se llaman pilis o fimbrias. Pilis viene de pelitos. Pilis, pelitos o fimbrias. F-I-M-P labial R-I-A-S. Fimbrias.
Son huequitas, parecen sorbetes, cañitas, chiquititos, cortitos. Estos pilis o fimbrias son los que realmente le permiten a las bacterias pegarse a superficies, colonizar. Las bacterias no viven solas, se asocian, la unión hace la fuerza, formando películas, colonias. Así como las estrellas de mar han visto cómo se pega la roca con esos pies ambulacrales, unas como ventositas que tienen en la parte de abajo, las bacterias se pegan a la superficie con estos pilis. Y a partir de la membrana también surgen estos otros filamentos compactos. A diferencia de los pilis que son huecos, los flagelos son compactos. Son estructuras de motilidad. Le permiten a la bacteria moverse. Acá tienen un esquema más general, ¿no? Los pilis, vean ustedes estos pelitos chiquitos, y el flagelo grandote, ¿no? El flagelo también permite clasificar a las bacterias en monotricas si tienen un solo flagelo, lofotricas si tienen un penacho de flagelos, anfitricas si tienen un penacho a un lado y a otro lado, y peritricos. Acá tienen una fotografía, fíjense ustedes, ¿eh? Tomada con microscopio electrónico. Las fimbrias, estas chiquititas, y el flagelo. Algunas bacterias tienen una fimbria especial, miren, un canalito grande y que está pegado a otra bacteria. Cuando los científicos tomaron por primera vez esta foto, pensaron que habían encontrado reproducción sexual en las bacterias. Por eso le ponen a este pelo sexual, pilisexual o fimbria sexual. Pero estaban equivocados. Este fenómeno se llama conjugación bacteriana. ¿Ya? O sea, lo que está haciendo esta bacteria, dueña del pili sexual, le está pasando copias de material genético a esta otra bacteria. Este mecanismo de conjugación bacteriana ha surgido evolutivamente para compensar la falta de reproducción sexual en las bacterias. El hecho de que un organismo no tenga reproducción sexual le corta posibilidades porque la reproducción sexual produce variabilidad en la descendencia. En cambio, la reproducción asexual no. Es una desventaja. Pero, gracias a la conjugación, una bacteria intercambia material genético con otra. La presencia de este pili sexual en esta bacteria de acá arriba se debe a la presencia de estas moléculas de ADN chiquititas, circulares también, llamadas plásmidos o episomas también le llamamos. Entonces el genoma de una bacteria está, la mayor parte de genes en el cromosoma, en el ADN bacteriano y complementariamente en los plásmidos. Hay bacterias que no tienen plásmidos. Todo el genoma está en el ADN, pero hay bacterias que sí tienen plásmidos. Finalmente, algunas bacterias han desarrollado una capacidad que es impresionante realmente. La capacidad se llama esporulación. O sea, estas bacterias forman esporas. ¿Cuándo? Cuando la cosa se pone fea. Cuando en el ambiente la cosa se pone fea, o sea, se acaba el agua, se acaba el alimento, la temperatura se eleva, esta bacteria sabe que va a morir. Estas bacterias que tienen estas formas se llaman células vegetativas. Tienen metabolismo activo. Cuando esta célula vegetativa siente que la cosa se está poniendo fea, activa sus genes de esporulación, si los tiene, y se va formando una espora acá adentro. ¿Qué es una espora? Un conjunto de membranas que encierran lo básico que tiene esta célula. Ribosomas, proteínas, ácidos nucleicos. Es como que te metes en una cápsula para sobrevivir. La célula vegetativa se lisa por efecto del ambiente adverso, muere, pero la espora queda libre. Y esta espora soporta alta temperatura, radiaciones, es una estructura bien resistente. Y la bacteria puede vivir largo tiempo ahí. No tiene metabolismo, ¿eh? La espora está en estado de dormancia, le llamamos, hibernación. Parece que estuviera muerta, pero no está muerta, está viable. Cuando la espora siente que cayó en un lugar donde hay buena temperatura, buena humedad,
la cosa está rica, esta espora germina y a partir de ella se forma una nueva célula vegetativa que empieza a dividirse, a multiplicarse y permite que las bacterias sigan viviendo. Realmente, esta estructura llamada espora es una estructura maravillosa, producto de la evolución en las bacterias. En conclusión, tenemos dos clases de estructuras en las bacterias. Estructuras constantes y estructuras variables. ¿Cuáles son las estructuras constantes? Las que no pueden faltar. Por ejemplo, una bacteria no puede carecer de membrana celular. Una bacteria no puede carecer de ADN. Una bacteria no puede carecer de pared celular. Una bacteria no puede carecer de ribosomas. Son estructuras constantes. Pero las estructuras variables sí. Puede que no tenga flagelos. Pueda que no tenga, afímbrias también son constantes, ¿eh? Pueda que no tenga cápsula, pueda que no produzca esporas. ¿Correcto? Me gana el tiempo. Como les dije, el metabolismo de las bacterias es sumamente versátil, variable. Y desde el punto de vista de la nutrición, tenemos todos los tipos de nutrición. Cuando analizamos la nutrición de una bacteria desde el punto de vista de la fuente de carbono, vemos los dos tipos, bacterias autótrofas y bacterias heterótrofas. ¿Cuándo se dice que un organismo, en este caso una bacteria, es autótrofa? Cuando su alimento es inorgánico. Fuente de carbono inorgánico, fuente de nitrógeno inorgánico, todo es inorgánico, como las plantas. Cuando la fuente de carbono, la fuente de nitrógeno, etcétera, es orgánico. Esta bacteria necesita carbohidratos, alimentarse de carbohidratos, de lípidos, de proteínas. Tenemos de los dos. Y cuando analizamos la nutrición de una bacteria desde el punto de vista de la fuente de energía, también tenemos las dos manifestaciones. Bacterias que usan la luz solar como fuente de energía, le llamamos fotótrofas, y bacterias que necesitan oxidar compuestos químicos para obtener energía, quimiótrofas. De estas ustedes las conocen, las fotótrofas, son como las plantas, pues. Hacen fotosíntesis, bacterias fotosintéticas. En cambio, estas tienen que oxidar compuestos químicos. Si el compuesto químico es orgánico, una glucosa, por ejemplo, es un quimio organótrofo. Pero si el compuesto que oxida es inorgánico, sulfato, fierro, es quimio litótrofo. ¿Ya? Bueno, ya les he dicho, la reproducción es asexual por bipartición. Pero para compensar la falta de reproducción asexual, las bacterias practican la conjugación. Ya les expliqué en qué consiste la conjugación. ¿Cómo se llamaba la unión cuando se unían? Conjugación. Conjugación, ya. Conjugación. Pero, ¿se acuerdan ustedes de los bacteriófagos? ¿Se acuerdan de los bacteriófagos? Cuando un bacteriófago hace fase lisogénica, se mete al cromosoma de la bacteria, y luego cuando se libera a veces arranca un pedazo del cromosoma de la bacteria. Entonces este DNA viral ya no solamente tiene su gen viral, sino tiene un pedazo de la bacteria. Cuando se forman las nuevas partículas virales, están portando genes de la bacteria. Cuando esta bacteria se lisa y este virus infecta a otra bacteria, le lleva genoma de la bacteria anterior. Entonces el virus se convierte en un vehículo de transferencia de material genético de una bacteria a otra. A este fenómeno, mediado por un bacteriófago, se le llama transducción. Entonces, fíjense ustedes, las bacterias, si bien es cierto, no presentan reproducción sexual, solamente asexual llamada bipartición, han desarrollado mecanismos de transferencia de gen horizontal por conjugación o por transducción. Y bueno, la taxonomía no solamente se aplica a los animales, a las plantas, también a las bacterias. Whittaker, uno de los sistemáticos y taxónomos más notables del siglo pasado, dividió a las bacterias en dos clases de bacterias, arqueobacterias y eubacterias. ¿Cuál era la diferencia? Estas bacterias viven en ambientes extremos, altas temperaturas, muy bajas temperaturas, ¿no? Ambientes salinos, hipersalinos, ambientes anaerobios. Estas arqueas son bacterias metanogénicas, halofílicas, termoacidófilas, son
Cuando la vida recién aparecía en nuestro planeta, estas bacterias eran las que abundaban. Cuando la vida en nuestro planeta se fue aplacando, estas bacterias se fueron restringiendo a sitios extremos y aparecieron las bacterias, las más modernas. Aquí están la mayoría de bacterias de la actualidad, las gram positivas, las gram negativas, las verdes y púrpuras fotosintéticas, las cianobacterias, las espiroquetas, todas, la mayoría de bacterias que conocemos. Carl Woese superó a Whittaker y utilizó la biología molecular para la clasificación de los seres vivos. Y él ha propuesto 3 ramas evolutivas. El dominio bacteria, formado por estas bacterias, el dominio arquea, formada por las arqueas, y el dominio eucaria, todos los organismos eucariontes. Finalmente, me quedan poquísimos minutos. Los seres humanos hemos aprendido a utilizar la célula bacteriana para nuestro beneficio. Lo usamos en la industria farmacéutica, alimentaria, agrícola, en la industria ambiental. Y uno de los aspectos más interesantes de aplicación de las células bacterianas para la remediación de la contaminación ambiental es la tecnología de la bioremediación, que es mi especialidad, Usamos las enzimas de alguna de estas bacterias para eliminar el petróleo, por ejemplo, eliminar los metales vaciados por la industria minera, o usamos la propia célula microbiana para hacer esto. Y a veces usamos plantas también, pero eso no tiene que ver con la clase de ahora. Listo, estimados alumnos. Hemos terminado. En el par de minutos o 3 minutos que me quedan 4 minutos realmente, no tengo tiempo ya de proyectarles el ejercicio, así que les pido por favor que tengan sus ejercicios a la mano. ¿De acuerdo? Leonardo, Marcos, Alicia, todos. Sí, profe. Barzola, Sí, profesor. Entonces, rapidito. Pregunta número 1. ¿Cuál es la respuesta? Dígame rápido para la pregunta número 1. Dígame. ¿La B? La B. Muy bien, ¿no? ¿La ¿Cuál B o sería la la B? razón más aceptable para explicar ello? El virus requiere una célula hospedera para que lo replique. ¿Ya? La B. Pregunta La B. número 2. ¿Cuál es la respuesta? La- Los virus que encuentran que están envueltos con envoltura. No, el número 2. Los que tienen una envoltura. La C. La C. La Son los C. virus complejos. ¿Recuerdan, muchachos? ¿De acuerdo todos? Sí, Pregunta, Sí, profe. pregunta número 3. ¿Cuál es la respuesta? ¿Avión? ¿Cuál es la primera parte del ciclo de replicación viral? La A. La D. Ah, Fijación y absorción. Fijación o absorción. Pregunta número 4. La D. Claro, la D. Virus, se decide analizar primero un virus RNA y luego un virus DNA. Respetando ese orden, la secuencia sería rubiola y varicela zoster, ¿no? El primero es RNA, la rubiola, y el virus de la varicela zoster es DNA. O sea, es la D de dedo. Pregunta número 5. La B. Sí, no se los he dicho. Toda célula animal que es infectada por un virus produce interferón. ¿Ya? Interferón. Disculpen, se me pasó. Interferón. Pregunta número 6. La C. Sí, la retrotranscriptasa, ¿no? Y la proteína GP120 del virus. La C de Eso Carlos. todavía no entendí bien qué es la GP120. Es esa proteína que está en la envoltura del VIH. Ya, Es la proteína que es reconocida por el receptor viral, la CD4. ya. Pregunta número 7. ¿Cuál es la respuesta? Me queda un minuto. La C, profe. La C de Carlos. Ya, se lo digo porque ya no me alcanza el tiempo. A mí no me gusta pasarme de la hora. Pregunta número 8. C de Carlos. Pregunta número 9. D de dedo. Pregunta número 10. A de Aurelio. Pregunta número 11. C de Carlos. Pregunta Sí. número 12. D de dedo. Muy bien. Pregunta número 13. B de bueno. 14. A. Y 15. B de bueno. B de bueno.
Bueno, y con ello hemos terminado nuestra clase de hoy. En la 2. En la 2. La 2. Sí, de acuerdo a su simetría, dice. No tiene que ver con la forma esférica del SARS-CoV. No tiene que ver. Tiene que ver con la presencia o no de envoltura. Okay. ¿Ya? La 2. Listo, muchachos. Gusto trabajar con ustedes. Ahí nos quedamos por hoy. Listo, profe. Gracias. Vamos.